18 de julio de 2026, son las 15 horas, hora de Concón, Chile y Montreal, Canadá, a la misma hora. Vamos a dar inicio a un nuevo encuentro. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro conferencista Merardo Sepúlveda, quien es profesor y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también magíster en educación, tiene varios diplomados. De alguna manera, Merardo se ha preocupado y ocupado largamente en historia de la filosofía americanista, pero también tiene interés en filosofía antigua, en axiología, en ética y en otras materias. En esta ocasión, eh, Merardo, eh, su conferencia se llama Naturaleza de la Guerra, y si me permiten, voy a hacer un resumen, aunque breve, ya el resumen es breve, pero la ponencia Naturaleza de la Guerra, en la conferencia de Merardo, es un avance, dice él, de un trabajo mayor iniciado a principios del 2026, con el cual Merardo busca conocer qué es lo que explica este fenómeno, si éste obedece a una inclinación propia de la agresividad humana o si se trata más bien de un fenómeno social relacionado con el poder en sus distintas manifestaciones. El trabajo de Merardo, propiamente tal, busca en el pensamiento de diversas personalidades, desde los filósofos griegos hasta llegar a pensadores contemporáneos, y el surgimiento de lo que se llama hoy en nuestro día polemología, en la voz de Butul y otros. Así que, bueno, gracias Merardo, y estamos ahí abiertos y ya no escuchar. Merardo, estás mudo. Vaya, de veras que había, ya, ahora sí. Patricio, muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar haciendo presentación de mi pantalla y entonces con eso empezamos a esta, esta conferencia. Como muy bien leyó Patricio, lo que yo voy a hacer acá es hacer una reflexión en torno a la naturaleza de la guerra. Y esto entonces, como también dijo Patricio en un comienzo, va a ser una presentación, un análisis inicial, le llamo yo, es un acercamiento al tema de la guerra, tema que me ha preocupado desde hace ya muchos años, precisamente porque he sido testigo de una infinidad de guerras de distinta naturaleza. No he estado yo en la guerra, pero desde la distancia he sido espectador y también he estudiado guerras en la historia. Entonces, la guerra es un fenómeno que está presente en la historia humana y me preocupa, a mí me interesa como humanista, me interesa el costo de la guerra, me suena tan difícil eso, y también me cuesta entender que siendo los seres humanos seres racionales, elijamos la guerra como un camino. Entonces, eso es un poco, y para entender entonces, la idea es entender qué es lo que define a la guerra. Yo le digo naturaleza en el sentido de que antes tenía la palabra esencia, qué es aquello que define a la guerra, qué es lo que la distingue y cuáles también son sus propósitos. Para eso entonces voy a revisar algunas opiniones respecto a este tema de algunas personalidades y luego vamos a llegar al tema, al siglo XX, donde vamos a mirar un poquito una mirada breve a la polemología, que intenta una cosa nueva, entender la guerra desde el punto de vista científico. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, vamos a constatar un hecho que es innegable. La historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras. Si revisamos los indicadores en la historia, los más importantes indicadores, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están marcados por una guerra. Una guerra tanto provocó el cambio de época en tal circunstancia. Esta importancia,
relevancia que ha tenido la guerra en la historia de la humanidad ha llevado a que algunas personas empiecen a pensar que la guerra es producto de la maldad humana, del pecado original, de cierta malignidad, de cierto criterio depredador que tiene el hombre inscrito en su naturaleza, de esa competencia que tiene el ser humano. Y nos ponen, cuando alguien dice una cosa como esa, nos ponen el típico ejemplo de Caín matando a su hermano Abel, el hombre matando a otro hombre. Thomas Hobbes va a dejar algunas frases que son muy luminosas para esto, lamentablemente sacadas de contexto y mal usadas. Espero más adelante poder aclarar este punto, cuando él dice que el hombre es un lobo para el hombre o que los seres humanos vivimos en un estado de guerra de unos contra otros de manera permanente. Entonces, eh, esta afirmación entonces de que la guerra obedece al instinto depredador, competitivo, a algo maligno en el hombre, eso es lo que quiero también cuestionar en esta presentación. Entonces, les invito a que revisemos algunas de las muchas motivaciones que pueden tener las guerras. Quizás la más básica, la motivación más básica, sea la competencia por la vida, por la subsistencia. En las primeras formas de guerra que encontramos en la historia, tenemos a una horda, a una tribu, a un clan que se desplaza por la tierra y llega a un lugar donde hay agua, donde hay abundante caza, donde hay frutos silvestres y donde están las condiciones para asentarse y tener un territorio para vivir. Si en ese territorio al que llegaron no hay nadie, no hay ningún problema, se instala. Pero a veces sucede que en aquel lugar hay ya gente instalada, gente que piensa que como llegó primero, ese territorio le pertenece y por lo tanto lo van a defender y ahí se va a dar una guerra por este territorio y no solamente por la tierra, como decía, sino también por la casa que ahí se encuentra, por el acceso al agua y por los demás bienes que ese territorio pueda tener. Con el tiempo, estas motivaciones de guerra que eran tan básicas, tan elementales, se fueron haciendo más complejas. Los territorios que los pueblos tenían ya no dieron abasto porque la humanidad había un crecimiento demográfico. Entonces ya los territorios no cabía tanta gente y esta gente empezó a emigrar, a formar distintos grupos y empezaron a transitar por la tierra buscando nuevos territorios y las guerras por territorio se expandieron también. Entonces los pueblos, los estados más poderosos, invadían otros pueblos y se apropiaban de los recursos que este pueblo tenía, pero además imponían su cultura, su forma de ver el mundo, su cultura, su forma de gobierno, su política y también sus creencias. Entonces la guerra, de tener una motivación por la sobrevivencia, se transformaron en guerras culturales. Un ejemplo que podríamos ver entre muchos ejemplos posibles es lo que era la guerra los pueblos antiguos, uno de ellos es en el pueblo griego, que lo elegí por ser uno de los más conocidos. Y aquí voy a recordar las palabras del profesor Juan Eduardo Mendoza Pinto de la Universidad de Concepción, que él afirma por allí que las guerras griegas no fueron tanto unas luchas de estrategia, sino más bien una lucha por el etos griego, por su forma de ser, por su forma de cultura. Y claro, las motivaciones de los griegos eran, primero que nada, el honor. Las grandes guerras fueron provocadas por el honor, o el castigo, por ir a castigar a alguien que ofendió a un rey. Entonces el rey junta a su gente y va a va a castigar a ese ofensor. O también la motivación es la venganza. Y en estas formas de guerra aparece la figura del héroe. El héroe es un personaje que va a servir como modelo de virtud, pues el héroe, siendo un ser humano, tiene por algún lado paterno o materno, tiene algún parentesco con los dioses. Y este ser divino, de alguna manera también va a hacer que la guerra sea válida mediante su naturaleza divina, va a validar también la guerra. Tenemos como ejemplo de esto la guerra de Troya, de que fue una lucha por castigar también una ofensa, pero también por salvar el honor.
Más tarde, ya en la época medieval, las guerras empezaron a cambiar también, a haber otro tipo de motivaciones. Seguía siendo el honor lo que movía a los caballeros medievales, pero los caballeros medievales también se hicieron sus propias reglas de caballería, tenían su lista de deberes que cumplir. Entonces también fueron luchas caballerescas, había formas de hacer la guerra. Y también en la época medieval destacó mucho una motivación importantísima que fue la motivación religiosa, que se manifestaba fundamentalmente en las cruzadas, en el hecho de querer rescatar las tierras santas para el cristianismo. Avanzando en la historia, nos encontramos con otras motivaciones de las guerras, pero ya las motivaciones estas espirituales, estas motivaciones éticas de alto vuelo abstracto, intelectual, empezaron a decaer y ya las motivaciones eran algo más pragmático. Lo que se buscaba era el poder, lo que se buscaba era la riqueza que tenía un pueblo. Pero también había motivaciones raciales y siguieron habiendo las motivaciones religiosas. Al avanzar la historia y llegar más a nuestro tiempo, descubrimos en las motivaciones de la guerra que con los avances que ha tenido la tecnología, las guerras ya perdieron ese carácter de duelo caballeresco que tenían antes. Ya no es tanto el honor, y a veces no es nada de honor, es simplemente una cuestión materialista lo que se hace en las guerras. Ya no hay una lucha de los generales frente a frente, con arengas a la tropa, sino simplemente acá la guerra es usando medios tecnológicos, con armas de fuego que disparan a largas distancias, o bombas que se tiran desde aviones. Entonces, en esta forma de guerra son más impersonales, ningún combatiente se ve la cara con su adversario y se mata a alguien sin saber siquiera que mató a alguien o quién era la persona que mató. Ni siquiera le dio la cara al enemigo que mató. Y lo más característico por ser también la guerra del Golfo Pérsico, una guerra que se transformó en espectáculo, que se transmitieron las acciones de guerra a través de la televisión, y si bien no se nos ocultó la muerte de las personas así crudamente, por lo menos veíamos caer las bombas sobre las ciudades y suponíamos que al destruirse las ciudades, ahí vivía gente y que mucha gente también tiene que haber muerto. Entonces, la guerra sus motivaciones han sido cada vez más pragmáticas, más materiales, y se han ido despojando de su carácter honorífico que tenían en un comienzo. Si revisamos entonces algunas opiniones ahora de la guerra, y voy a partir por Sun Tzu, un sabio chino, un estratega chino del siglo V antes de Cristo, que escribió un libro que se llama El arte de la guerra, un libro que aún hoy es usado en las academias de guerra, donde se estudia estrategia militar, es estudiado como un es usado como manual de estudio. Y este personaje, Sun Tzu, en su libro, al comenzar el libro, nos presenta la guerra como una acción militar. Pero esta acción militar es de importancia vital para un Estado, para un país, y la define como la base de la vida, entre la vida y la muerte, entre la supervivencia y la aniquilación. Sun Tzu nos está hablando aquí entonces de una forma de guerra, que es lo que se conocerá más tarde como la guerra defensiva. Cuando un pueblo está siendo atacado, es de vital importancia que el país se prepare para contestar a la agresión, porque de esa respuesta que ese país dé va a depender la vida, la sobrevivencia de su pueblo o la muerte y la consiguiente también la aniquilación de esa sociedad. Por lo tanto, nos dice Sun Tzu, es indispensable examinar la guerra, estudiar la guerra, como nos van a decir lo mismo, nos van a decir después otros personajes como Butult en nuestro tiempo. Para Aristóteles, por mirar otro ejemplo, la guerra es un instrumento político. Y como instrumento político, la guerra tiene validez para algunos fines. Aristóteles no va a aprobar la guerra, no la va a defender como necesaria. Y de hecho, en mi trabajo no he encontrado gente que diga que la guerra es necesaria, muy poco. La mayoría de la gente considera que la guerra es
necesidad del momento, y Aristóteles lo va a considerar así también, como un instrumento político para ciertos fines, para defender la ciudad, para hacer valer la justicia, para hacer valer eh, los derechos, para hacer valer la supervivencia del Estado, de la polis, etcétera. Entonces, la legitimidad de la guerra puede ser legítima o ilegítima. Y la legitimidad va a depender del gobernante, de la prudencia y de los fines que ese gobernante se vaya a proponer. Aquí está siguiendo un poco lo que tu maestro Platón le ha enseñado respecto de la guerra y que yo no cité por no agrandar, no expandir mucho más esta presentación. En la Edad Media ya, San Agustín también va a pensar que la guerra es un mal, pero es necesario. Y muestra que hay guerras que son justas y hay guerras que son injustas. Entonces, la guerra es un mal, que siendo un mal es necesario utilizarla para restaurar el orden, para mantener la paz en un Estado. Esa sería una guerra justa. Más tarde, Santo Tomás de Aquino va a retomar la idea de Agustín, no agrega mucho más a lo que Agustín afirma, solamente él establece qué requisitos tiene que tener una guerra para ser justa. Y establece que para que una guerra sea justa, tiene que haber en el Estado una autoridad que sea legítima. La causa por la cual se va a pelear debe ser justa también. Y la intención que mueve a los combatientes debe ser una intención recta. Entonces, si la guerra es justa, si la guerra se hace en estos términos, está pensando Santo Tomás en el mandamiento: no matarás a tu prójimo. Entonces, un cristiano no debería matar. Pero en estas condiciones, cuando la guerra es justa, se justifica la guerra y el castigo que se inflige al adversario es legítimo. Ya en la Edad Moderna me encontré con este pensador, Hugo Grocio. Él es padre del derecho internacional. Y este personaje también acepta que hay guerras que son crueles, que son innecesarias, pero hay guerras que son legítimas. Pero él hace algo que es muy importante, plantea una idea muy clave, que es de que toda guerra, por muy legítima que sea, tiene que tener ciertos límites, y estos límites los establece el derecho. Una guerra debe estar siempre regulada por la ley natural y el derecho. Ejemplo de estas límites que tiene la ley, en que en todo minuto, en todo caso de guerra, se debe proteger a los civiles y debe haber un trato humanitario a los prisioneros, por citar algún ejemplo. Llegamos también en la Edad Moderna a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que los seres humanos cuando vivimos en estado de naturaleza, es decir, cuando el ser humano vive en un estado primitivo, un estado donde todavía no está la civilización, en una forma no estado todavía, sino cuando no hay estado, hay solamente una agrupación de seres humanos que viven todos asustados, con el temor, con la inseguridad, temiendo al otro como adversario. Entonces, en ese mundo, cuando el hombre vive en estado de naturaleza, el hombre vive en un estado de guerra permanente. Y ahí es donde dice Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre, o que vivimos una guerra de todos contra todos. Por eso yo decía al comienzo que tomar las dos frases y usarlas para decir que el hombre hace la guerra porque es un lobo o porque es malo, estamos sacando de contexto las frases de Thomas Hobbes y no corresponde aplicarla en esas circunstancias. El hombre es un lobo para el hombre y vive en una guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza, en el estado primitivo, donde no hay un estado. Entonces, por eso Hobbes va a manifestar que se necesita un estado fuerte. Este estado fuerte es el mecanismo que permite superar las guerras, porque las guerras son negativas, las guerras destruyen toda posibilidad de tener un mundo civilizado. Avanzando también en la Edad Moderna, llegamos al pensamiento de Immanuel Kant. Kant afirma, y muy interesante lo que dice, que la guerra es un mal que puede y debe ser superado. Pero para ser superado se requiere que haya primero que nada gobiernos que tengan constituciones republicanas y que haya organizaciones internacionales que sean fuertes. Estos dos elementos son muy importantes y algo de eso tenemos hoy
algo de eso se escuchó, se obedeció un poco lo que Kant planteaba. Tenemos hoy día las Naciones Unidas, por ejemplo, que es un intento de tener una organización internacional que sea fuerte, que intente regular lo de la guerra. Entonces, para evitar las guerras, que son males, que son siempre unos males, se requieren gobiernos que tengan constituciones republicanas y también que haya organizaciones internacionales fuertes que ayuden a evitar las guerras. Aquí me pareció interesante hacer una puntualizar un hecho con esto de constituciones republicanas. El concepto republicano hoy día se ha desdibujado un poquito. La idea es que Kant está en el tiempo de la Ilustración. La Ilustración está empezando a echar raíces del liberalismo. Y el liberalismo plantea entonces que plantea la idea de la república. Entonces, una república, entonces, es aquella forma de gobierno cuando impera el derecho, cuando hay una separación de poderes clara entre el ejecutivo, el legislativo y judicial, cuando impera el derecho también. Entonces tenemos un Estado republicano. Pues entonces son esos estados los que junto con organizaciones internacionales fuertes pueden ayudarnos a controlar y, en mejor de los casos, a evitar las guerras. Y el argumento de Kant es bastante sencillo de entender, pues cuando el Estado, perdón, está en manos de los monarcas, de generales que nunca van a la guerra, a ellos no les importa declarar una guerra. Obviamente que va a tener un costo que van a tener que asumir, pero el mayor costo de la guerra lo asumen los que van a la guerra. Entonces, dice Kant, los que tendrían que discutir entonces si hacemos la guerra o no son aquellos que van a estar involucrados, aquellos que van a exponer sus vidas, aquellos que van a tener que después financiar la guerra y que también van a tener que hacerse cargo de la destrucción que la guerra va a ocasionar. Entonces, si estas personas son las que eligen, entonces la guerra no va a ser decidida con tanta facilidad como que si la dirigiera o la decidiera un monarca y un grupo de generales que jamás se van a manchar las manos ni con sangre, ni con tierra, ni con nada. Esto es lo que decía recién. Entonces, la paz perpetua, entonces, esta obra de Kant, él propone que para evitar las guerras hay que tener organizaciones internacionales que sean fuertes y estados que sean republicanos. Ellos van a ser verdaderas barreras contra la guerra. La guerra para él no es natural y no es necesaria y se puede evitar desde el punto de vista normativo y jurídico. Seguimos avanzando por la Edad Moderna y nos vamos a encontrar con otro personaje que también es importantísimo en el plano de las escuelas militares. Karl von Clausewitz es un general, participó en las guerras napoleónicas y él es estudiado todavía, escribió un libro que se llama De la Guerra, que es estudiado como manual de instrucción. Es muy importante, lo que será muy importante para el estudio de estrategia militar, tal como el libro de Sun Tzu. También es importante en el estudio de ciencia política y de las relaciones internacionales. Y este personaje hizo un planteamiento, yo tomé una de las ideas, con el cual trata de explicar lo que es la guerra. Y define a la guerra como la continuación de la política, pero por otros medios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que primero destaca en la postura de Clausewitz es que los estados cuando van a la guerra tienen una motivación política. Todas las guerras tienen motivación política. Eso lo deja claro. Entonces, las operaciones militares tienen que ordenarse a servir a ese objetivo político. Cuando una guerra, ese objetivo se pierde, la guerra también pierde sentido, porque la guerra es la continuación de la política por otros medios. La idea de Clausewitz entonces es que cuando la diplomacia, cuando la política no logra que los estados lleguen a acuerdos, la política se, se lleva al plano de la guerra. Por eso dice entonces que la guerra es la continuación de la política en otros medios. Entonces las guerras, dice Clausewitz, no son deseables, pero las reconoce como válidas, como instrumentos para lograr ciertos fines.
¿Qué fines? Bueno, cuando queremos conquistar un territorio, dice él, de un estado cualquiera, queremos conquistar un territorio, la guerra es la herramienta, es el instrumento para lograr la conquista de ese territorio, que no se pudo lograr por la paz, por la diplomacia. Pero la guerra es la continuación de la política por otros medios, por lo tanto, la guerra sí nos sirve para conquistar ese territorio. También para proteger la independencia, para imponer o salvaguardar las condiciones para que una paz sea duradera, para defender los intereses de una nación y otras motivaciones también que puedan aparecer por allí. Pero la guerra entonces, no son, si bien no son deseables, son instrumentos para lograr ciertos fines. Con esto llegamos a la época, nuestra época, ¿no? La época contemporánea. Imaginemos acá que han pasado las dos grandes guerras mundiales. En Europa, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran preocupación entre intelectuales, académicos, de personas del mundo universitario, que estaban espantados por lo que se vivió en la guerra. La academia también sufrió la intervención de las fuerzas nazis. Muchos profesores universitarios fueron apresados, desaparecidos también. Entonces, la universidad también tocó su parte de castigo por la guerra. Por eso entonces hubo esta reacción de parte de los académicos y grandes personalidades ligadas al mundo universitario para reflexionar respecto de la guerra. Y lo que más les impactaba era el costo en vidas humanas que había tenido la guerra, pero también el grado de especialización que tenían las que habían tenido la guerra, la especialización y la profesionalización que habían adquirido las guerras. Ya había en la segunda, en estas guerras, apareció, por ejemplo, un arma nueva que fue la aviación, que causó estragos y logró muchas muertes. Y antes la aviación no existía, entonces era solamente las fuerzas terrestres y marinas. Entonces, la guerra se especializó también con armamento de más alto alcance, de modo que la destrucción que se produjo ahora es mucho más alta y eso entonces motivó a estas personas a conversar, a hablar respecto de las consecuencias de la guerra. Yo estuve buscando alguna información estadística para compartir con ustedes y me encontré con la sorpresa de que no es fácil. Hay información que se puede encontrar respecto de la estadística de la guerra en relación a muertos, a heridos, tipo de personas afectadas, y uno se encuentra con eh, escritos que pretenden minimizar las consecuencias de la guerra y otros que pretenden también exagerarlo un poquito tal vez para hacer conciencia de lo terrible que es la guerra. Entonces me encontré estas cifras que me han parecido más moderadas y que quiero compartir hoy día con ustedes para darle un poco más de peso a esta reflexión. Y fíjense, lo que más me asombra es que durante la Primera Guerra Mundial se considera que hubo estas estimaciones que son moderadas, entre 15 a 22 millones de muertos. Y yo pienso, Chile tiene 17 millones de habitantes, un poquito más tal vez. Entonces, se trata de más que toda la población chilena. Es una gran cantidad de gente, 22 millones. Y si a eso le agregamos que hay acerca de 21 millones de personas heridas, militares, y también gente, yo lo pienso como gente que resultó lisiada con pérdida de partes de su cuerpo o con daños psicológicos o psiquiátricos de por vida. Entonces, a esos 11 millones de muertos, perdón, a esta cantidad de millones de muertos, le agregamos también 21 millones de personas dañadas por la guerra, tanto en lo físico como en lo psicológico, como en lo psiquiátrico. El costo es altísimo. Y fíjense ustedes, también un dato que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos entre 9 a 11 millones de soldados muertos en la guerra, pero la cantidad de civiles es mayor, 13 millones de personas civiles que no estaban involucradas directamente en la guerra. Claro, porque en la guerra se destruye mucho, hay enfermedades, no hay producción de alimentos, entonces mucha gente murió enferma o de hambre también. Pero igual el costo de las vidas es altísimo. Pero si eso nos puede asombrar, si revisamos los datos de la Segunda Guerra Mundial, las cantidades son mayores aún, de 70 a 85 millones de fallecidos, entre 21 y 25 millones de soldados. Pero fíjese la cantidad de civiles.
entre 50 a 55 millones de civiles en la guerra. Entonces, las guerras son de todas maneras una catástrofe mundial y esto motivó a esta discusión, a esta preocupación de los académicos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto aparece Gaston Boutour. Boutour fundó un sociólogo, perdón, francés. Él fundó en Francia el Instituto Francés de Polemología para el entendimiento como ciencia para entender las causas de la guerra. Él definió a la polemología, una ciencia nueva que él quería levantar, como un estudio científico y sociológico de las guerras para entender sus causas, la regularidad con la que se producen, las funciones de la guerra y las consecuencias que deja la guerra. Escribió un tratado de polemología en el año 1951, donde también expuso estas ideas, que son estos propósitos que tiene la polemología. Analizar las causas profundas y estructurales de la guerra. También superar esas explicaciones que son exclusivamente morales o solamente jurídicas, o de cualquier causa que sea monocausa. Las guerras tienen muchas causas, va a decir, y se conjugan ellas. Y va a afirmar también que lo que quiere hacer es asentar una ciencia que se preocupa de estudiar la guerra, porque afirmará él que si para combatir la guerra, primero que nada hay que entender, saber qué vamos a combatir y cómo la vamos a combatir. Establece en la polemología entonces que la guerra es un hecho social. Eso quiere decir entonces total. Entonces eso quiere decir que las causas de la guerra no son unas. Las causas pueden ser económicas, democráticas, pueden ser culturales, pueden ser políticas, pero son de todas las, intervienen muchos factores, no solo uno. Y además, él lo plantea con mucha crudeza, la guerra no es algo anormal, no es algo que sucede de pronto así como así. La guerra es un fenómeno recurrente y estructural en la historia humana. Lo que decíamos al comienzo, la historia de la humanidad está marcada por las guerras, gran parte de la historia está marcada por las guerras como hitos que definen un cambio de época. Entonces aquí está la afirmación de Butut. Para combatir la guerra, primero que nada tenemos que comprender la guerra. Porque si quieres la paz, primero estudia lo que es la guerra, para saber a qué estás combatiendo y qué quieres cambiar. Y nos deja muy claro, la guerra no es producto de la maldad humana, sino es un fenómeno de violencia colectiva organizada por un Estado para ejercer la violencia contra otros grupos sociales. Y esta violencia obviamente está estimulada por motivaciones de poder. Entonces, si intentáramos hacer algún tipo de conclusiones, como este es un trabajo que está recién comenzando, voy a atreverme a decir algunas conclusiones que sean provisorias. ¿Ya? Lo primero que se me queda para dejar como conclusión es que parece que las guerras entonces han sido una constante en la historia de la humanidad. Segunda idea, que la primera motivación de las guerras fueron la sobrevivencia. Pero poco a poco estas motivaciones se fueron complejizando hasta que se peleó por el honor, por el castigo, por la venganza. Las guerras se hicieron culturales, se hicieron económicas, se hicieron religiosas, hasta llegar a motivos más pragmáticos como son simplemente el logro del poder y lo que el poder significa en manos de quien lo consiguió. Y las múltiples cosas que se pueden conseguir mediante el poder. Las guerras son fenómenos sociales, implican motivaciones demográficas, políticas, culturales, en suma, el poder. Son hechos de violencia colectiva organizada por el Estado para ejercer la violencia contra otros grupos sociales. Y esto también, estas tres ideas las tomo de Butul. No basta con marchar por la paz para combatirla eficazmente, hay que primero comprender las guerras de manera científica. Me interesa mucho destacar lo que quiere Job. Las guerras deberían estar siempre sujetas al derecho para la protección de los civiles, por ejemplo. Y también me interesa la idea de Kant, destacarla, que la guerra necesita que necesita que haya organismos internacionales que sean verdaderamente independientes. Nosotros hemos visto en la historia que las Naciones Unidas, bueno, primero nosotros tuvimos la Sociedad de las Naciones, tuvimos las Naciones Unidas, un poco eso inspirado en lo que Kant pedía. Y nosotros vemos hoy día que las Naciones Unidas a veces no tiene fuerza
y más que a veces tiene que agachar la cabeza frente a algunas situaciones. Entonces necesitamos organismos que sean internacionales, que sean fuertes y que sean independientes, fundamentalmente independientes, si queremos evitar la guerra de alguna manera. Eso, les agradezco la paciencia de escucharme, me he extendido un poco más en el tiempo, pero les agradezco la paciencia y gracias por la atención.